Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El Colegio de Supervisión Financiero está preocupado con el gasto en el personal del gobierno de Curazao, indicándole al ministro de Finanzas, señor Silvania, por medio de una carta, que esto no ayuda a reducir el 12.6% en el salario de los empleados públicos, de acuerdo a lo que habían estipulado con Holanda desde el año 2020, cuando ayudaron en tiempos de pandemia. Según CFT, el aumento se debe a los pagos realizados por trabajos en horas extras durante el año 2021, el cual suma un total de 10 millones de florines adicionales. En declaraciones, el ministro de Tráfico, Transporte y Planificación Urbana, señor Charles Cooper, indicó que van a actuar con mano firme contra las personas que estén botando basura en las calles. A pesar de la campaña por radio y televisión para mantener a Curazao limpia, esto no ha sido suficiente. El ministro ha indicado que se ha creado un equipo especial para atender esta situación y actuar conforme a la ley. Se aplicarán multas y hasta confiscaciones de vehículos. Finalmente, este equipo, con facultades policiales, hará respetar la ley y así se evitará que se sigan cometiendo este tipo de crímenes en contra del país. La gerencia de los autobuses ABC ha tomado la decisión de no subir más la ruta de Cero Fortuna durante el horario de la noche hasta un nuevo aviso. Esto debido a los continuos vandalismos que han sufrido las unidades de transporte por parte de jóvenes que les arrojan piedras, poniendo en riesgo la seguridad del chofer y la de los usuarios. Exhortamos a los padres para que estén pendientes de sus hijos y no permitan que sigan cometiendo estos actos de vandalismo, ya que perjudican principalmente a ellos mismos como familiares y a los habitantes que habitan en esas zonas. Y ahora nuestras noticias internacionales. Más de 900 rusos volaron el domingo a su país desde el balneario cubano de Varadero. Algunos tuvieron que suspender sus vacaciones para regresar de manera precipitada ante el bloqueo internacional a aviones rusos como sanción por la invasión a Ucrania. Llegamos el 25 de febrero, tuvimos que renunciar a 5 días de vacaciones y nadie nos devolverá el dinero. El viernes, medios oficiales cubanos informaron que los 5.570 rusos que se encontraban en la isla de vacaciones regresarán en vuelos charter de la aerolínea Nordwind. El domingo anterior, esta compañía, así como Aeroflot y Azurer, suspendieron la venta de boletos y sus vuelos regulares a la isla. Entre quienes viajaron el domingo hubo un grupo que llegó procedente de República Dominicana, donde hasta el miércoles más de 14.000 turistas rusos y 1.900 ucranianos habían quedado varados. Autoridades dominicanas garantizaron el hospedaje de todos estos turistas hasta que encuentren una solución definitiva para su regreso.